esta oportunidad en la residencia de la Embajada de Irán para iniciar un ciclo de programas de acercamiento a las embajadas acreditadas en Venezuela, conversar con los embajadores, saber sobre sus países, la política internacional y la política nacional y particularmente el interés en que los venezolanos conozcan también a los embajadores plenipotenciarios extraordinarios acreditados en Venezuela, a los cónsules tanto de carrera como honorarios y a los proyectos y programas que tenemos para desarrollar. Las relaciones entre Irán y Occidente a lo largo de la historia han presentado complicaciones. Sin embargo, la solución pacífica de controversias siempre ha prelado y la voluntad de la nación persa ha coadyuvado a la consolidación de la paz entre su República Islámica y las demás potencias del Medio Oriente y el mundo. La naturaleza pacífica de su programa nuclear ha sido reconocida por el Grupo 5+1, quienes recientemente retiraron las sanciones impuestas a causa de este tema. La fuerza chiita del Medio Oriente, el gigante Teherán, por años considerado el contrapeso del Occidente y hoy ejemplo de la apertura diplomática, se muestra a Venezuela a través de su embajador Mustafa Aley en este nuevo espacio que ofrece Globovisión para que embajadas y embajadores acerquen su realidad, su preponderancia y sus proyectos a cada hogar venezolano. Karim Naim, Globovisión. Es muy importante conversar con los embajadores, acercarnos a las misiones diplomáticas acreditadas en Venezuela, y la noticia más importante en los últimos días es Irán. Por eso conversamos con el embajador Mustafa Aleya, quien es el embajador representante permanente de Irán en Venezuela, la República Islámica de Irán. Señor embajador, la primera pregunta naturalmente es sobre los procesos de paz, las conversaciones de Estados Unidos con Irán, la Unión Europea y la tranquilidad que el mundo tiene de que haya un acuerdo entre Irán y el mundo occidental. ¿Qué opina usted? En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso, este acuerdo que recientemente se ha logrado, se ha implementado, tiene una historia larga. Solamente yo voy a mencionar que antes de que hablemos de diferentes dimensiones de este acuerdo, es un punto importante que Irán, en el marco del desarrollo, ha decidido que tenga la tecnología de la energía nuclear pacífica. Y cada tecnología pacífica en el área nuclear incluye el enriquecimiento del uranio. Cuando que Irán empezó a construir, a generar la tecnología nuclear, sobre todo el enriquecimiento de uranio, los países occidentales protestaron. Irán, a base de las normas internacionales, tenía el derecho de poseer su energía nuclear pacífica. Cuando los occidentales vieron esta resistencia de Irán para continuar con su proceso de tecnología, de poseer la tecnología pacífica nuclear, empezaron a protestar y rechazar. Nosotros empezamos el proceso de negociaciones 2 años antes de que llegara el presidente Rouhani, manteniendo nuestro derecho, conservando nuestro derecho de conseguir esa tecnología nuclear pacífica. Estábamos dispuestos a que confiar y aclarecer nuestra posición a condición de que nuestra contraparte también esclareciera su postura. Irán estaba dispuesto a aceptar las condiciones. Entonces, que Irán aceptó algunas limitaciones, excepto lo que es el enriquecimiento de uranio. Ahora, el Organismo Internacional de Energía Atómica también está conversando en ese sentido para que el acuerdo fuera posible, ¿no?
La Agencia Internacional de Energía Atómica solamente es el ejecutor, el inspector para la implementación del acuerdo. Las conversaciones se han realizado entre Irán y el grupo 5+1, más Alemania, se ha realizado. Y finalmente se ha decidido que se levantaran las sanciones en contra de Irán. Estas sanciones incluyen todas las sanciones que se han impuesto en contra de Irán por el Consejo de la Seguridad de la ONU, que son relacionados con el caso nuclear, la energía nuclear. Y estos acuerdos que se logró a los previos acuerdos en Ginebra y en Viena. Cuando usted habla de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, es decir, Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, más 1 es Alemania. Es decir, toda la comunidad internacional está de acuerdo en esta firma y el presidente Obama también lo señaló. Escuchamos al presidente Rouhani, por eso decíamos que la noticia más importante es que es sembrar más paz en el mundo y más desarrollo. Nosotros lo que necesitamos hoy día en Medio Oriente es el diálogo. Si de una forma de ganar, la diplomacia pudiera ser mucho más efectiva y eficiente. Entonces, la implementación de este acuerdo, más que todo, es la victoria de la comunidad internacional en la implementación de los diálogos. Precisamente, embajador, cuando usted habla de que el diálogo y la negociación son las vías, el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas establece solución pacífica de controversias, y es importante porque Irán ha demostrado, y también los miembros del Consejo de Seguridad, que podemos llegar a acuerdos, y usted dice que en el Medio Oriente también hay que negociar, como en todos nuestros países. Qué buena observación. Sí, exactamente es así. El único problema que ahorita tenemos en Medio Oriente es la lucha y el combate contra el terrorismo. Y que la ley internacional y el derecho internacional pueda manejar esta situación. Es obvio que un gobierno que está administrando y trabajando a base de las normas internacionales nunca va a permitir que ahí pueda administrar el terrorismo. Señor embajador, es el punto más importante también de cómo combatir el terrorismo, pero vamos a un corte. Seguimos hablando con Mustafa Al-Ayed, embajador extraordinario y plenipotenciario de Irán en Venezuela. Ya regresamos y continuamos tan importante entrevista sobre Irán y la nueva realidad a nivel de la geopolítica mundial. Nos decía el embajador Mustafa Al-Ayed que uno de los problemas más graves en el Medio Oriente es el terrorismo, y efectivamente no solamente en el Medio Oriente, en el mundo el terrorismo ha venido golpeando terriblemente a la sociedad en el siglo XXI y es el enemigo común de todos los sistemas y de todos los gobiernos. Por eso le preguntamos ahora, siendo Irán un factor tan importante en el Medio Oriente como lo es Turquía y Arabia Saudita, y por supuesto también la influencia que tiene en el mundo como país petrolero y la geopolítica de la región, ¿qué podemos hacer frente al terrorismo y qué hace Irán? Bueno, la medida para combatir contra el terrorismo es muy claro. Tanto en las relaciones internacionales como en el derecho internacional. En las relaciones internacionales todos los países del mundo están comprometidos con que no tienen que aprovechar del terrorismo como una herramienta a favor de sus beneficios y intereses. El terrorismo siempre está en un ambiente bélico y de guerra, ahí crece. Entonces, cada país
que lleva a una guerra y usa de las herramientas guerrerísticas y balísticas y crea una situación de guerra, entonces está apoyando y está ayudando al terrorismo. Ustedes ven que, por ejemplo, están bombardeando a Yemen, hay una guerra en Yemen. Ustedes ven que Al-Qaeda, el ISIS y otros grupos terroristas han conquistado unas partes de este país. Si no existiera una guerra en Yemen, nunca creciera en este país el terrorismo. Entonces los países no tienen que preparar las condiciones para el crecimiento del terrorismo. No tienen que usarla para sus políticas exteriores al terrorismo. Pero lo que se ve en derecho internacional, que los países tienen que evitar el financiamiento al terrorismo o el apoyo logístico. Y no solo tienen que evitar de ayudar, también tienen que luchar y combatir contra los grupos y los países que están apoyando y financiando. Ahora, al margen del tema, digamos, de la guerra de Yemen y de Siria, se habla de un arco chiita y de un arco sunita, un arco chiita que comienza en Irán, pasaría por Siria, estaría en Irak, tiene expresiones en el Líbano con el Hezbollah, y una fuerza sunita en las monarquías del Golfo y en los gobiernos, y se dice que al margen del terrorismo hay también una confrontación de dos modos de ver la política y la economía. Irán ahora estaría dispuesto a conversar más, a proponer esa paz entre los grandes grupos, sobre todo Arabia Saudita e Irán. Bueno, yo les voy a decir un punto, mencionar un punto de forma definitiva. La comunidad iraquí y la comunidad siria en Irán, en Medio Oriente, los chiitas y los sunitas siempre han convivido como hermanos en esta región en toda la vida. La naturaleza de esta guerra que existe en la región no es entre chiitas o sunitas. Hay algunos países que piensan que una guerra artificial y falsa entre los chiitas y sunitas están creando ese pensamiento. Por ejemplo, la República Islámica de Irán como un país chiita siempre ha apoyado a las fuerzas independistas y también antiimperialistas, o sean sunitas o chiitas en cualquier parte del mundo, rincón del mundo. Por ejemplo, nuestros hermanos palestinos no son chiitas, son sunitas. Son fuerzas que quieren la paz, que buscan la paz y son nuestros hermanos y nosotros los estamos apoyando, son antiimperialistas. De ninguna manera para nosotros no existe lo que es la diferencia entre los chiitas y los sunitas. Ahora, en el Medio Oriente también la variable religiosa es importante y usted lo ha explicado. Pero la variable petrolera es muy importante y ahora el petróleo está en una situación muy complicada porque se habla de que Irán pueda tener una producción muy grande y los precios que están tan mal puedan seguir bajando. ¿Cómo ve el tema petrolero? Como usted está mencionando, el petróleo es uno de los elementos y los variables importantes geopolíticos en Medio Oriente. Por supuesto, este elemento geopolítico variante antes era mucho más importante, pero ahora con la creación y también el descubrimiento de otras fuentes de energía, y entonces no tiene el mismo valor que antes como un variante, pero todavía es uno de los variantes importantes. Pero sobre el precio del petróleo, una de las razones importantes para que se desplomara el precio del petróleo es la exportación del petróleo por parte de algunos países de mucho más de la cuota que tienen. Entonces, hay un exceso de petróleo por una parte en el mercado y por otra parte que algunos países, el desacuerdo de algunos países miembros de OPEP
para la reducción de su cuota en el marco de OPEP ha causado esa caída de los precios de crudo. Como usted mencionó, Irán después del levantamiento de las sanciones entonces va a poder exportar su cuota petrolera, pero Irán, la política de Irán la política petrolera de Irán es de esta manera que pueda aumentar el nivel de su crudo, de la exportación de su crudo de forma que no perjudicara el precio de crudo en el mercado internacional. Embajador, estando en su casa teníamos que hablar también de las relaciones entre Irán y Venezuela, pero vamos a compromisos comerciales y regresamos para conversar sobre esta relación entre Teherán y Caracas. Ya regresamos en estas visitas a las casas y a las residencias, a las oficinas de los embajadores acreditados ante el gobierno venezolano. Todos embajadores amigos de nuestro gobierno y de nuestro pueblo. Continuamos nuestra conversación con el embajador Mostafa Alaei, es el embajador extraordinario y plenipotenciario de Irán en Venezuela. Nos decía en la última parte de la conversación que ahora con la caída de los precios del petróleo es necesario establecer mayores cooperaciones, sobre todo entre los países petroleros y la relación que pueda tener con el petróleo venezolano y PDVSA. Señor embajador, ¿cuáles serían entonces, cómo han sido las relaciones entre Teherán y Caracas y qué perspectivas hay hoy que comenzamos ya el 2016 en esas relaciones que deben profundizarse? Como es de su conocimiento, las relaciones entre Irán y Venezuela son relaciones muy estrechas y estratégicas. Entonces, debemos continuar bajo cualquier condición esas relaciones bilaterales entre los dos países. Entonces sabemos que con la caída del precio de petróleo, tanto Venezuela como Irán han sido objeto de muchas perjudicaciones por la caída del precio. Nosotros, además de esas relaciones estrechas políticas, que en nivel internacional los dos países han tenido siempre uno apoyado al otro en el campo internacional y también en otros campos tenemos muy buenas relaciones. Hay un punto muy importante que tengo que mencionarlo acá. Las relaciones económicas entre los dos países entonces tienen que adaptarse con los cambios y con las situaciones, las nuevas circunstancias. Por ejemplo, esas relaciones en un tiempo se ha dado que el precio del petróleo era, por ejemplo, $120. Pero ahora que el precio del petróleo está como alrededor de $25-26, entonces esas relaciones económicas y los proyectos tienen que adaptarse con esta situación. Es decir, debemos de buscar diferentes formas y opciones y mecanismos del financiamiento a los proyectos y también trabajar en los proyectos que se puedan adaptar con la situación mundial y de Venezuela. Recientemente fuimos invitados por la Embajada de Irán para visitar la capital, Teherán, conocer su gente, ver el desarrollo industrial y sobre todo admiramos la capacidad en materia audiovisual, todas las tecnologías. Incluso se invitó a Globovisión para mandar a algunos técnicos y expertos en establecer mayor cooperación en materia de televisión, pero también en materia tecnológica. Creemos que es un gran país en desarrollo y ahora que ya no hay sanciones facilita más el intercambio. Por eso le preguntamos al embajador Mostafa Alaei qué podríamos hacer en ese intercambio entre Venezuela e Irán en materia cultural y también en el área de la televisión. Los medios de comunicación tienen un papel muy
importante en la diplomacia popular pública y también en la diplomacia internacional. Los medios de comunicación también en la formación de la opinión pública juegan un rol importante. Y además saben que Irán está ubicada en una región que es muy importante. Y está ocurriendo muchos acontecimientos en Medio Oriente que siempre influyen en todo el mundo entero. Y también los medios de comunicación de América Latina y sobre todo en especial los medios de comunicación de Venezuela. Por ejemplo, un canal como Globovisión es de suma importancia. Y también quería expresar mis palabras de agradecimiento al canal Globovisión y da mucha importancia a su labor y su desempeño y siempre aborda y trata los temas políticos y en este camino entrevista a los embajadores de diferentes países del mundo. Y esta cuestión ayuda al pueblo venezolano para que la gente conozca mejor Irán y Medio Oriente. Y espero que esas relaciones sean aún más profundas entre Irán y los medios de comunicación de Irán y Venezuela, en especial el canal de Globovisión. Y esperamos que tengan unas relaciones más constructivas con la parte iraní. Y también vayan mis palabras de agradecimiento por el papel y el rol que ha jugado tan constructivo este canal que se llama Globovisión. Muchísimas gracias, señor embajador Mostafa Aleyay, embajador extraordinario plenipotenciario, y como él decía, precisamente en Globovisión tenemos el interés de mostrar la parte internacional, de darle mucha importancia a la información internacional y ahora con el Medio Oriente conocerlo mucho más a profundidad. Por eso agradecemos esa invitación que nos hicieron, una oportunidad para visitar Irán, y seguramente habrán otras posibilidades de ir a Irán y de traer iraníes para que conozcan Venezuela. Al fin y al cabo, la información es fundamental y, como usted lo decía, tanto en la sociedad nacional como internacional, la información es fundamental. Además, fortalece la posibilidad de participación del pueblo en las decisiones y entender también lo complejo y dinámico de la noticia internacional, ocurra donde ocurra. Así que cerramos este recorrido en la Embajada de Irán, agradeciendo de nuevo al señor embajador y al personal, y seguiremos en contacto también con otras embajadas, con otros embajadores, siempre conociendo la realidad de otros países, en la amistad y en la cordialidad del pueblo venezolano y del gobierno venezolano con otros gobiernos y con otros pueblos. Hasta un próximo programa.